para el hombre. ¿Qué día acostumbraba Jesús ir a la iglesia? ¿Qué día se reunía Jesús para el culto? Lucas 4:16 tiene la respuesta. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de sábado entró en la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué significa costumbre? Significa algo que se hace habitualmente. Así que dice que Jesús fue a la sinagoga como era su costumbre el sábado. Ahora, ¿saben lo que significa la palabra sinagoga? Viene de una preposición griega y una palabra. Significa lugar de reunión o lugar de asamblea. Es decir, el lugar donde la gente se reunía para el culto en esa época. Y dice que Jesús acostumbraba reunirse en el culto el sábado. Vamos a Mateo 12 y el versículo 11 y 12. Mateo 12, 11 y 12. Recuerdan que estudiamos en el Antiguo Testamento que el día predilecto para ayudar a los necesitados, a los que están enfermos, a los pobres, a los desnudos, etcétera, a los prisioneros, es el sábado. Bueno, Jesús siguió ese consejo de Isaías. Dice allí en Mateo 12, 11 y 12, y les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta cae en un hoyo en sábado? Recuerdan que hay que darle reposo también a los animales, lo leímos. Dice, si ésta cae en un hoyo en sábado, no le eche mano y la saque, la va a dejar sufriendo ahí todo el sábado. Jesús dice, no. Y luego Jesús dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en el sábado. Jesús escogió el sábado como el día predilecto para hacerle bien a los demás. Jesús dijo, es hacer bien el sábado. Algunos dicen que Jesús quebrantó el sábado. Pues si Jesús quebrantó el sábado, entonces fue pecador. Porque quebrantar uno de los mandamientos es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Jesús no quebrantó el sábado, porque ya Isaías había dicho que es lícito ayudar a las personas necesitadas, es lícito darle descanso a los animales, al extranjero, a los siervos en el día de sábado. ¿Saben? Jesús hizo 7 milagros según los evangelios en sábado. Voy a mencionarles esos 7 milagros. Todos tuvieron que ver con gente que era menos afortunada. Sanó a un ciego de nacimiento. Sanó a un individuo que había estado paralítico por 38 años. Sanó a una mujer que tenía flujo de sangre por 18 años. Sanó a un endemoniado en una sinagoga. Sanó a la suegra de Pedro de una fiebre que tenía. Sanó a un hombre de una mano seca. Y sanó a un hombre hidrópico. Y eso es una enfermedad donde se reúne el líquido en las coyunturas del cuerpo. Hoy la mayoría de los cristianos piensan que el sábado es un yugo de servidumbre, es una carga que nadie puede llevar. ¿Por qué es que los cristianos hoy en día piensan que el sábado es un día, un yugo que es difícil de llevar? Les voy a explicar. La razón es que ellos están viendo el sábado a la luz de los ojos de los fariseos. El sábado de los fariseos no es el sábado de Jehová, no es el sábado de Jesús. Los fariseos le habían añadido una cantidad de reglamentos y de tradiciones humanas al sábado. Habían convertido el sábado en una carga que nadie podía llevar. Pero el sábado que creó Jesús no era ese sábado. El sábado de Jesús era un día para descansar, para reflexionar, para estar con la familia, para dejar descansar al medio ambiente. Era un día de gozo, un día de felicidad, un día también para ayudar a los menos afortunados, a los ciegos, a los desnudos, a los hambrientos, a los pobres. Era un día para hacerle bien a los demás. Pero los fariseos le habían agregado un montón de reglamentos. Y el problema es que hoy los cristianos miran el sábado como lo guardaban los fariseos y creen que ese es el sábado del Señor, pero ese no es el sábado del Señor. Ahora necesitamos ver qué relación tiene el sábado con la redención. Vamos a San Juan, el capítulo 17 y el versículo 4. Juan 17 y el versículo 4. Aquí Jesús está en el huerto del Getsemaní y está elevando una oración a su Padre. Y el Señor Jesucristo, hablando de sus discípulos, dice, yo te he
glorificado en la tierra. Jesús dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y ahora escuchen, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, cuando dice he acabado la obra, lo que está diciendo Jesús es, ahora estoy en Getsemaní, me van a arrestar, voy a ir a la cruz, voy a morir. Jesús está diciendo, yo estoy por acabar la obra que tú me diste. Así que dice, he acabado la obra o el trabajo que tú me diste que hiciese. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que Jesús terminó el trabajo que Dios le había dado para hacer? Juan 19:30 tiene la respuesta. Era las 3 de la tarde, viernes, sexto día de la semana. Jesús estaba colgado en la cruz. Y quiero que noten las palabras que habló Jesús mientras estaba en la cruz. Dice ahí en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Saben qué significa eso? En inglés, it is finished. Es decir, terminé, acabé la obra que tú me has dado para hacer. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, Jesús murió. Lo último que dijo fue, se terminó, terminé la obra que tú me diste para hacer. Y la obra la terminó, ¿qué día? A las 3 de la tarde, el sexto día. ¿Cuándo fue que Jesús terminó la obra de la creación? También el sexto día, al principio. Ahora vamos a ver la secuencia de días de la pasión de Jesús. Lucas 23 y el versículo 54 hasta el versículo 56. Vamos a ver la secuencia de los días de la pasión de Cristo, desde el momento que sufrió hasta el momento que resucitó. Dice en Lucas 23, 54, era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Ahora fíjense, interesante, dice, el día en que Jesús sufrió y fue colocado en la cruz era el día de la preparación. Y dice, estaba por comenzar el sábado. Así que Jesús murió un viernes y el siguiente día era sábado. Ahora sigue diciendo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y ahora fíjense lo que hacen. Y regresando, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que dice que se debe guardar el sábado? El cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y reposarás el séptimo. Las mujeres, dice, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres obviamente no tenían ni la menor idea de que la muerte de Cristo en la cruz iba a acabar con el sábado o iba a cambiar el sábado. Ellas sencillamente dieron el mandamiento, dice que debemos guardar el sábado, regresaron a su casa, prepararon las especies y reposaron el sábado como lo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, ¿saben qué es interesante? Hay algunos países en el mundo que han creado calendarios muy interesantes, donde la semana comienza el lunes. Es decir, en el calendario aparece como el primer día el lunes. Ahora, si usted comienza el primer día de la semana el lunes, ¿cuál sería el séptimo día? El séptimo día sería el domingo. La idea es tratar de demostrar que el domingo es el séptimo día, pero eso no funciona, porque la Biblia dice que Jesús resucitó fue el primer día de la semana, no resucitó el séptimo día de la semana. Así que hay una discrepancia, en otras palabras, entre estos calendarios que quieren dar la impresión de que el séptimo día es el domingo y en realidad la Biblia que dice que Jesús resucitó fue el primer día de la semana. Ahora, ya mencioné esto, pero voy a mencionarlo de nuevo. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Cristo durante el sábado? Aquí hay algo muy interesante. El sábado, mientras las mujeres reposaban conforme al mandamiento fuera del sepulcro, el Señor Jesucristo reposaba dentro del sepulcro el sábado y su cuerpo no vio corrupción, como lo vimos, porque Él era lo que representaba el maná. Quiero leer de Hechos 2, 25 y 26, que el cuerpo de Cristo reposó el sábado, después que terminó su obra de creación el sexto día. Dice allí, porque David dice de Él,
Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí está hablando Jesús. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjese, Jesús está diciendo, mi carne va a descansar en esperanza. ¿Por qué razón? Porque no dejarás mi alma o mi vida en el Hades, el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, Jesús reposó en el sepulcro el sábado, como había reposado de su obra de creación también el sábado. ¿Saben ustedes que la redención es una nueva creación? Es decir, hay dos razones por las cuales debemos guardar el sábado. Primero, porque Cristo reposó en la creación, y segundo, porque reposó en la redención. En realidad, la redención, espiritualmente hablando, es una nueva creación. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 y el versículo 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuál es la señal de la creación y la redención? El sábado. Cristo reposó de su obra de creación el sábado, y Cristo reposó en el sepulcro el sábado de su obra de redención. No podemos separar la creación de la redención. No podemos separar al creador del redentor, porque son uno mismo. Ahora, 40 años después de la resurrección de Cristo, el sábado todavía era el día de reposo. En Mateo 24:20, el Señor Jesucristo habló de sus discípulos que iban a tener que huir de Jerusalén porque los soldados romanos iban a rodear la ciudad y la ciudad iba a ser destruida. Ahora, por un tiempo los soldados romanos se fueron y los cristianos que estaban allí se dieron cuenta que ese era el momento de huir. Y Jesús dijo algo muy interesante en cuanto a la huida. Aquí están las palabras, Mateo 24:20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, oren para que ustedes no tengan que huir el sábado, porque huyendo el sábado se iba a destruir el significado del sábado y el carácter especial del sábado. Ahora algunos dirán, bueno, pero Pastor Bor, seguramente la Iglesia Apostólica sí guardó el primer día de la semana. Bueno, vamos a ver qué dice el libro de Hechos de los Apóstoles, porque ese es el libro que describe la historia de la iglesia cristiana durante un periodo de 70, 80 años. Vamos a Hechos 13, 14 y 15. Hechos 13, 14 y 15. Aquí está hablando del apóstol Pablo, quien está con sus compañeros en Antioquía de Pisidia, donde Pablo predicó un sermón. Y quiero que noten lo que dice aquí. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga. Recuerda, la palabra sinagoga significa lugar de reunión. Entraron al lugar de reunión y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es decir, si ustedes tienen algún sermón que presentar, preséntenlo. Y luego sigue diciendo la historia que el apóstol Pablo se paró y predicó un gran sermón sobre Cristo Jesús. Es decir, Pablo predicó en el lugar de reunión el santo sábado. Bueno, la gente quedó tan impresionada que le pidieron al apóstol Pablo que se quedara y predicara el siguiente sábado. Note lo que dice en Hechos 13 y el versículo 42, y luego vamos a leer el versículo 44. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, cuando Pablo y los que lo acompañaban salieron de la sinagoga, dice, los gentiles, ahora no está hablando de judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Ahora son los gentiles que están diciendo, háblanos el próximo sábado. Y luego el versículo 44 dice, al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Quiénes se reunieron? Casi toda la ciudad se reunió el siguiente sábado para escuchar la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, pero ellos se reunieron en la sinagoga porque ahí estaban los judíos. Acabamos de leer que los gentiles fueron los que le pidieron. Sin embargo, hay otro texto interesante que indica que los sábados se hacía culto también en otros sitios.
Hechos 16 y el versículo 13 habla de una reunión que se celebró al lado de un río, donde el apóstol Pablo predicó un sermón a unas mujeres que estaban allí. Dice allí en Hechos, el capítulo 16 y el versículo 13, lo siguiente. El apóstol Pablo está hablando aquí. Y el sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había lugar de oración. Y sentándonos, nos pusimos a hablarles a las mujeres que se habían reunido. Ahora fíjense que esta es una reunión sabática al lado de un río con unas mujeres a donde el apóstol Pablo predica un sermón. Ya no es porque hay judíos allí en la sinagoga. También quiero leer Hechos 17 y el versículo 2. Aquí el apóstol San Pablo se encuentra en la ciudad de Tesalónica. Y por 3 sábados la Biblia dice que él va y predica en Tesalónica. Dice allí en Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, ahora fíjense que Pablo tenía la misma costumbre que Jesús, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjense, ¿cuándo fue que el apóstol Pablo predicaba en Tesalónica? Dice, por 3 sábados predicó. Y luego nos dice que el apóstol Pablo visitó la ciudad de Corinto. Hechos 18 y el versículo 1 al 4. Noten otra vez este patrón, esta costumbre que tenían los apóstoles de ir al lugar de reunión el sábado para predicar el sábado. Dice en Hechos 18, 1 al 4, que por 3 años Pablo hizo esto. Leo. Después de estas cosas, Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había ordenado que todos los judíos saliesen de Roma. Se acercó a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Nuevamente vemos que esta no es solo predicación a los judíos. Dice que persuadía a judíos y a griegos todos los sábados. Y la Biblia dice que pasó 3 años allí en Corinto. Así que hemos visto que ni Jesús ni los apóstoles tenían ninguna idea de que el día de reposo había sido cambiado del sábado al domingo. Todas las reuniones se hacían, era los sábados. Ahora necesitamos movernos hacia el final de la historia. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Encontramos en Apocalipsis 14 que Dios manda 3 mensajes finales al mundo. Es la última advertencia de Dios al mundo. Y quiero que noten el mensaje del primer ángel de los 3. Se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice Juan, quien está en visión, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que este mensaje no va a los judíos, este mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte que quiero subrayar. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben de dónde viene ese lenguaje del primer ángel? Viene del 4º mandamiento de la santa ley de Dios, a donde dice que se debe guardar el santo sábado. Es decir, que el último mensaje de Dios al mundo es que se debe adorar al Dios creador, citando el 4º mandamiento, lo cual significa que junto con la adoración al creador tenemos que incluir la observancia del sábado, porque uno no puede hablar del creador sin hablar del memorial que estableció el creador. Ahora surge la pregunta,
¿Por qué es que debemos adorar a Dios? Vamos a ver. ¿Por qué razón debemos nosotros adorar a Dios? Bueno, yo creo que ustedes saben la respuesta. Es porque Dios es nuestro creador. Y yo pregunto, ¿cuál es la señal que nos dio Dios que Él es el creador? La señal que nos dio Dios de que Él es el creador es su santo sábado. No podemos separar el sábado del creador. Cuando hablamos del creador, ya tenemos que hablar del sábado, porque el sábado es la señal de que Dios creó. En el Salmo 95 y el versículo 1 al 6, encontramos las siguientes hermosas palabras. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cantos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y ahora escuchen, suyo también el mar, pues Él lo hizo. ¿Por qué es que el mar le pertenece a Dios? Porque Él lo hizo, dice aquí. Así que dice, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Ahora, fíjense, Dios es el creador y por lo tanto la creación le pertenece. ¿Y qué debemos hacer nosotros en respuesta? Dice en el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Fíjense entonces qué interesante. Nosotros adoramos a Dios porque Dios es el creador y la señal del creador es el sábado. Ahora quiero leer un texto que encontramos en Romanos 4 y el versículo 11. Lo que quiero que noten es que en la Biblia se usan intercambiablemente la palabra señal y la palabra sello. Hemos visto que la Biblia dice que la señal de Jehová es el sábado. Ahora, quiero que noten que sello y señal en la Biblia se usan intercambiablemente. Hablando de la circuncisión en los días de Abraham, nos dice que Abraham recibió este rito como señal o como sello. Voy a leer ese versículo, Romanos 4:11. Dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Así que fíjense que la circuncisión se habla como señal y también como sello. Ahora, ¿cuál es la señal que Dios nos dio para demostrar que nosotros reconocemos al Creador? Ya hemos visto que la señal que Dios dio fue el sábado. Éxodo 31, Dios dice, es señal entre mí y mi pueblo. En Ezequiel el capítulo 20 dice lo mismo, el sábado es la señal. Y la palabra señal se usa intercambiablemente con la palabra sello. Ahora quiero preguntar, ¿qué necesita tener un sello para que el sello sea auténtico? Bueno, necesita tener tres cosas, por lo menos. En primer lugar, necesita tener el nombre de la autoridad que está detrás del sello. En segundo lugar, necesita especificar cuál es el oficio de la persona que es propietaria del sello. Y finalmente, el sello debe decir el territorio sobre el cual gobierna esa persona. Ahora, si ustedes buscan en los 10 mandamientos, solo van a encontrar un mandamiento que tiene los 3 elementos de un sello. Y ese mandamiento es el mandamiento del sábado. El nombre que se da allí es Jehová tu Dios. El oficio que desempeña Jehová Dios es creador. Y el territorio sobre el cual gobierna, ya lo leímos en Apocalipsis 14, está en el 4.º mandamiento también, el territorio es cielo, tierra, mar y todo lo que en ello está. Es decir, mis queridos amigos, el único mandamiento en la ley de Dios que tiene los 3 elementos de un sello para que el sello sea auténtico es el santo sábado. Ahora, ¿saben ustedes que en los últimos días el gran conflicto va a ser entre un sello genuino y una marca falsa? Ya leímos en Apocalipsis el capítulo 14 que Dios llama a toda nación, tribu, lengua y pueblo a que adoren al Creador. Y la señal o el sello del Creador es el santo sábado.
Pero la Biblia también nos dice que hay otro poder que se le llama la bestia. Y de eso vamos a hablar en nuestro segundo tema en este DVD. Esa bestia también exige adoración y también tiene una marca. Ahora mi pregunta es esta: si adoramos a Dios como el creador porque Él es dueño de la creación y la señal es el sábado, el sello es el sábado, entonces la bestia exige adoración y debe tener también como su sello o su marca un día contrario al día que identifica al verdadero Dios creador. Quiero leer el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Dice en los versículos 9 al 11, esto es un asunto de vida o muerte, no es algo pequeño. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, fíjese que la bestia también tiene una marca, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Fíjense, contrario a los que adoran al Creador. A los que adoran a la bestia, ni nadie que recibe la marca de su nombre, que es contrario al sello o la señal de Dios. Es decir, el conflicto final va a tener que ver con si adoramos a Dios o adoramos a la bestia. Si guardamos la señal que identifica a Dios como el Dios verdadero, que es el Santo Sábado, o si guardamos la señal que identifica a la bestia. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la señal que Dios dio, la señal genuina que Dios dio desde el mismo comienzo? Lo hemos estudiado. La señal que Dios dio desde el mismo comienzo es el sábado. Así que esto debe significar que va a haber un poder en la tierra que va a exigir homenaje, que tiene un día contrario que viene después, que es un día de 24 horas, el sol se levanta y se oculta, etcétera. Se parece al otro día, pero en realidad es una falsificación. Ahora usted dicen, entonces usted está diciendo que el conflicto final es cuestión de días. En realidad no es cuestión de días. El día que guardamos es la forma en que mostramos a quién somos leal, la autoridad de quién aceptamos. Porque cuando yo guardo el sábado, yo estoy anunciando al mundo que yo acepto a la autoridad que estableció el sábado. Cuando yo guardo el otro día, que resulta ser el domingo, yo estoy diciendo que le estoy rindiendo homenaje al poder que estableció el domingo como día de reposo. Es decir, al final de la historia no es cuestión solo de días. El propósito de los días es probarnos para ver cuál autoridad nosotros aceptamos, si es Dios o si es la autoridad de la bestia. Ahora, quiero que notemos que el sábado también se va a guardar cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Fíjese que Dios nunca ha cambiado su plan. El sábado en la creación. Jesús reposó el sábado en la redención. Y en el futuro el pueblo de Dios va a guardar el sábado cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. El plan del sábado nunca ha cambiado. Isaías 66, 22 y 23 nos describe la observancia futura del sábado. Dice allí lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora escuchen, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora hay varias cosas que quiero subrayar aquí. No cabe duda que esto está hablando de cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, lo dice. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago. Está hablando de cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Dice que vamos a ir a adorar delante de Jehová, porque Él es el creador de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cuál día vamos a ir a adorar como conmemoración de la nueva creación? Dice, de mes en mes y de sábado en sábado.
Ahora, algunas personas se preguntarán, bueno, pero ¿acaso va a haber meses y va a haber días y años ahí cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la tierra nueva? ¿Será que en realidad va a haber meses allá y días y semanas? La respuesta bíblica es que sí. Ahora, hay un versículo que ha causado confusión. Se encuentra en Apocalipsis 21, 23. A veces la gente se mete en problemas porque no lee con cuidado. Pero en Apocalipsis, el capítulo 21 y 23 dice lo siguiente, hablando de la Santa Nueva Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, algunos dicen, ve, no va a haber sol ni luna, así que si no hay sol ni luna no puede haber días ni tampoco puede haber meses, porque el mes tiene que ver con la luna y los días tienen que ver con el sol. El problema con eso es que no leen con cuidado este versículo. Este versículo dice que en la ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, no está hablando de toda la tierra, dice en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. No dice que no hay sol ni luna, sino que no hay necesidad. Permítame darles una ilustración. Yo vivo en Fresno, California, a donde hace un calor infernal en julio y agosto. Los días son claros, no hay ni un vestigio de lluvia. Y yo quiero que se imaginen que es mediodía, yo estoy caminando por el centro de la ciudad y tengo una linterna prendida y estoy alumbrando la linterna en el suelo. Yo creo que la gente me metería en un manicomio, porque dice, este hombre está loco. Yo pregunto, ¿se ve la luz de la linterna en el suelo? No. Pero la linterna está brillando. ¿Por qué es que no se ve la luz de la linterna? Es muy sencillo, porque la luz del sol es tan deslumbrante que opaca la luz de la linterna. Así es la ciudad. La gloria de Dios en la ciudad es tan intensa que opaca la luz del sol y la luna, pero no quiere decir que no hay sol ni luna. Sabemos que en la tierra nueva habrá meses, y si hay meses hay días y semanas. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia que habrá meses allá? Bueno, en Apocalipsis 22 y el versículo 2 habla de un árbol muy interesante. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense que el árbol de vida va a dar cada mes su fruto. Y si va a haber meses, va a haber también semanas. Y si va a haber semanas, va a haber también días. Así que guardaremos el sábado y también iremos de mes en mes para comer del árbol de la vida. Ahora, nos queda suficiente tiempo para contestar algunas preguntas que surgen cuando se habla sobre el sábado. Algunas personas dicen, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? ¿Cómo sabe que no se ha interrumpido la secuencia de días? Bueno, en primer lugar, no hay ninguna evidencia de que haya habido una interrupción de la secuencia de días que nosotros conocemos en la semana. Además de eso, el sábado es muy importante para los judíos. Los judíos nunca hubieran permitido que se perdiera el verdadero sábado. Y hay otra razón, y esta es la más importante. Es interesante, algunos cristianos dicen, bueno, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? Y entonces yo le pregunto, le digo, bueno, y le pregunto esto, ¿qué día resucitó Cristo? Dice, resucitó el domingo, el primer día de la semana. ¿Y usted guarda ese día porque Cristo resucitó ese día? Dice, sí, yo guardo el domingo en honor a la resurrección. Entonces yo le digo, entonces usted está diciendo que el domingo de hoy es el mismo domingo de resurrección, pero el sábado de hoy no es el mismo sábado. Entonces se quedan pensativos, dice, oye, si de verdad que si yo celebro el domingo en honor a la resurrección de Cristo y es el mismo domingo, entonces el sábado de hoy debe ser el mismo sábado que Cristo guardó. Es decir, la Biblia no da ninguna evidencia de que la secuencia de días se haya perdido. Algunos dicen, pero ¿acaso es importante guardar un día específico? ¿No es suficiente dedicarle un día a Dios, cualquier día? Mis queridos amigos, el cuarto mandamiento no dice guarda un día de cada 7 o guarda cada séptimo día. La Biblia dice el séptimo día es el sábado. Y como les mencioné, ningún otro día puede conmemorar la creación
porque si usted guarda el primero, ese no es el día que Dios estableció para conmemorar la creación. No podemos celebrar, como les mencioné antes, el 4 de julio, el día 5, ni la fecha de mi cumpleaños, el 26 de junio, el día 27, porque yo no nací ese día. Así, el primer día hoy no sirve, porque no puede conmemorar el día que Dios estableció para recordarnos de la creación. Mis queridos amigos, Dios es un Dios particular. Dios no es un Dios con el cual se puede jugar. En el huerto del Edén, Dios no le dijo al hombre, mire, ahí están todos los árboles, con tal que me dejes uno a mí y no toques uno, está bien, escoge cuál. No, no, Dios dice, este árbol que está en medio del huerto, de ese árbol tú no vas a comer. Ustedes recuerdan que una vez Nadab y Abiú, Dios había dicho que ofrecieran un fuego santo que había en el altar. Dios dice, no me ofrezcan fuego extraño, pero Nadab y Abiú, quienes estaban un poco borrachos, según la Biblia, entraron ahí al santuario con un fuego común y corriente y dice que fueron destruidos por Jehová, porque no ofrecieron estrictamente el fuego que Dios había mandado. Tenemos la historia del incienso que se usaba en el santuario. Dios tenía una fórmula especial para el incienso y le dijo al pueblo de Israel, nadie trate de copiar ese incienso, nadie me ofrezca otra clase de incienso, sino ese incienso cuya fórmula yo he mandado a crear. Así que Dios es un Dios particular. Dios no es un Dios con el cual se puede jugar y decir, bueno, si le das el séptimo, el primero, en realidad con tal que le des uno está bien. Cuando Dios dice el séptimo, Él está hablando en serio. Pero ¿acaso la Biblia no dice que el domingo es el día del Señor? Algunos dicen el domingo es el día del Señor. Y usan Apocalipsis 1:10 donde Juan dice estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, debo decirles que los padres de la iglesia, Tertuliano y Orígenes y otros, mucho más adelante del Nuevo Testamento, le decían al domingo el día del Señor. Pero en ninguna parte de la Biblia se le llama al domingo el día del Señor. Es más, 23 veces en la Biblia al sábado se le llama el día del Señor tu Dios. Y Dios se refiere al sábado como mi santo día. Además, Jesús dijo que es Señor del sábado. Nunca dijo que es Señor del domingo. Algunos dirán, pero ¿acaso no es legalismo guardar el sábado? ¿Acaso un sábado, la persona que guarda un sábado es legalista? En realidad, si amamos a Jesús, no es legalismo. Será un deleite suspender lo nuestro y dedicarle 24 horas a nuestra relación con nuestro querido Señor Jesús para no distraernos en lo nuestro. Quiero que se imaginen a una esposa que le dice al marido, oye querido, tú no pasas mucho tiempo conmigo, quiero que pases el próximo día conmigo. Y el esposo le dice, ay, pero mía, no seas tan legalista. ¿Quién se comería ese cuento? Si yo amo a una persona, yo voy a querer pasar tiempo con esa persona. Si yo amo a Jesús, va a ser un deleite tomar todo el séptimo día para estudiar su palabra, para ir a la iglesia, para estar en medio de la naturaleza, para pasar con mi familia, para reflexionar sobre la grandeza de Dios, suspender todo lo mío para enfocarme solamente en la grandeza de mi Dios. Yo nunca oigo a la gente decir, es legalismo no matar a nadie, o es legalismo no cometer adulterio, o es legalismo no robar, o es legalismo no mentir, o es legalismo no adorar imágenes. Nada de eso es legalismo, solamente guardar el sábado es legalismo, según dicen. Ahora, algunos dicen, pero ¿acaso no dice la Biblia que no debemos juzgar a nadie porque que no guardan el sábado? Voy a leerles ese versículo. Se encuentra en el libro de Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que algunos dicen, no puedes juzgar por lo que yo como y bebo, ni puedes juzgar por días de fiesta, ni luna nueva, ni sábados, nada de eso tú me puedes juzgar si yo no lo celebro, porque todo eso era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. El problema es que la gente no estudia con cuidado este texto. En realidad la comida y bebida no tiene nada que ver con la comida que colocamos en la mesa. En el libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 9 y 10, dice que la comida
eran las ofrendas de harina que se ofrecían con los sacrificios. Y la bebida era un vino que se echaba encima del sacrificio. Es decir, no tenía que ver con la comida y la bebida que se pone en la mesa, sino que tenía que ver con elementos que se colocaban en el santuario con los sacrificios. Era parte de la ley ceremonial que caducó cuando vino Cristo. Además de eso, los días de fiesta que dice aquí, los judíos tenían 7 fiestas anuales. Se refiere a la ley ceremonial. Las fiestas se cumplieron en Cristo Jesús. ¿Qué tal cuando dice luna nueva? Pues la luna nueva marcaba el comienzo de los meses religiosos del año ceremonial judío. Y cuando dice sábados, nadie juzga en cuanto a los sábados. Había sábados anuales, no solo el sábado semanal, sino que había sábados que se celebraban anualmente, que eran parte de la ley ceremonial que apuntaban hacia Cristo Jesús. Ahora, el sábado cuando Dios lo instituyó no era una sombra de algo que iba a venir. El propósito del sábado no, en su función original, no es una sombra de algo que iba a venir, sino el sábado es un recordativo de la creación en el pasado. Así que usar este versículo de Colosenses 2:16 para justificar que no me puede decir que estoy equivocado por no guardar el sábado, uno no lo puede sostener bíblicamente. Otro dice, pero pastor, ¿acaso todos los días no son de Dios? Bueno, claro que todos los días son de Dios, porque Dios creó todos los días. Así que como Dios creó todos los días son de Él. Pero escuchen bien, a pesar de que todos los días son de Dios, no todos los días son santos. Si yo les preguntara, ¿cuánto de nuestro dinero le pertenece a Dios? Yo creo que ustedes dirían, si son cristianos, dirían, pues todo nuestro dinero le pertenece a Dios. ¿Estaríamos de acuerdo? Así que como todos los días le pertenecen a Dios, todo nuestro dinero también es de Dios. ¿Significa eso que tenemos que meter todo el dinero en el plato de la ofrenda cuando vamos a la iglesia? No. Porque hay 10% del dinero que le pertenece a Dios que está en una categoría especial. Se llama diezmo, es santo. De la misma manera, todos los días son de Dios, pero hay un día especial de Dios que es santo. Todos los días son de Dios, pero uno es santo. Todo el dinero es de Dios, pero el 10% es santo. Así que no podemos decir, todos los días son de Dios, así que cualquier día que yo le ofrezca está bien. Dios no pide cualquier día, Dios pide el 7º día. Algunos dicen, pero ¿acaso no cambió Dios el día de reposo del sábado al domingo? Bueno, ¿dónde está la evidencia en la Biblia de que Dios cambió el día? Primeramente les pregunto, ¿por qué iba a cambiar Dios un día de reposo que Él bendijo y santificó? Además de eso, el sábado apunta hacia la creación. Y como les mencioné, ningún otro día puede dar el significado que Dios quiso dar al 7º día sábado. No hay ni una sombra de evidencia en el Nuevo Testamento que Jesús haya cambiado el día. El día fue guardado por Cristo, el día fue guardado por las mujeres que fueron a ver el sepulcro, el día fue guardado por todos los apóstoles. Ahora es cierto que Jesús resucitó el domingo, pero en ninguna parte dice que porque resucitó el domingo, ese día es santo, debemos ir a la iglesia o debemos honrar a Cristo y su resurrección en ese día. Es una conjetura que la gente tiene. Hay 6 textos en el Nuevo Testamento que describen la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Ninguno nos manda a guardar el domingo. Voy a leer esos 6 textos rápidamente. Marcos 16:9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Sencillamente dice que Jesús resucitó el primer día. No dice que es santo, no dice ve a la iglesia, no dice hónralo porque Cristo resucitó ese día. Mateo 28:1. Pasado el sábado, ahora vemos que el domingo no es el sábado, porque algunos dicen, bueno, mi sábado es el domingo. No, el domingo no es sábado, porque aquí dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No dice que es santo, no dice que hay que ir a la iglesia, ni honrarlo, porque Cristo resucitó. Juan 20 y el versículo 1.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Nuevamente, sencillamente dice que la piedra había sido quitada, Cristo resucitó el primer día de la semana. No dice que es santo, ni que debemos ir a la iglesia, ni tampoco debemos honrarlo porque Cristo resucitó ese día. Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el día sábado, ahora fíjense, otra vez el versículo dice que el domingo no es el sábado. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. No dice que debemos ir a la iglesia, no dice que es santo, no dice guárdalo en honor a la resurrección. Lucas 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Otra vez, sencillamente dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. No dice que es santo, que se debe ir a la iglesia o que se debe honrar ese día porque Cristo resucitó. El último texto de los 6 es usado frecuentemente para tratar de enseñar que los discípulos se reunieron para celebrar la resurrección el domingo. Está en Juan 20, 19. Hay que leerlo con cuidado. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dice que estaban reunidos allí y algunos dicen, sí, estaban reunidos para celebrar la resurrección y estaban participando de la Eucaristía, de la Santa Cena. Ahí dice por qué estaban. Dice que estaban allí por miedo de los judíos. No estaban celebrando tampoco la Eucaristía. Y eso lo sabemos porque Jesús dijo, yo no voy a beber más el jugo de la vid con ustedes hasta que lo haga en el reino. Jesús no iba a desobedecer lo que él había dicho. Además de eso, cuando tuvieron esa reunión, los discípulos ni siquiera creían que Cristo había resucitado. Ustedes pueden leerlo. La Biblia no nos dice que Jesús comió pan y vino. La Biblia nos dice que comió un panal de miel y un pedazo de pescado. Además de eso, la Eucaristía no conmemora la resurrección de Cristo, sino que conmemora la muerte del Señor Jesucristo. No hay mandato divino para la observancia del primer día de la semana. Algunos dicen, pero ¿cómo puede estar equivocada tanta gente? ¿Cómo es que la mayoría guarda el domingo entonces? Quiero decirles, la mayoría nunca ha estado con el Señor. En los días de Noé eran 8. En los días de Elías era un manojito. En los días del Señor Jesucristo era solamente Él. Jesús dice, solo he pisado el lagar. Ni siquiera los discípulos estaban con Él. A través de la historia es la pequeña minoría, el remanente fiel que está con el Señor. Algunos dicen, pero ¿no es suficiente acaso que una persona sea sincera y observe el domingo como día de reposo por ignorancia? Quiero decirles que hay muchos cristianos sinceros que en el curso de la historia han guardado el domingo como día de reposo. Estas personas amaban al Señor y servían al Señor con todo su corazón de acuerdo al conocimiento que tenían. Dios aceptó su mejor servicio y creo que esas personas estarán en el reino. Pero una cosa es guardar el domingo por ignorancia de todo corazón y otra cosa es saber cuál es el día y no obedecer a Dios. En Santiago 4 y el versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, si usted sabe que el día de reposo es el sábado y dice, no, es suficiente guardar el domingo, eso es lo que siempre se ha hecho, la Biblia dice que eso es pecado. Otro dice, pero no es suficiente sencillamente amar a Jesús. Hoy en día se hace todo en nombre del amor. El amor sin ley no es amor. Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 de Juan 5, 3 nos dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En 1 de Juan 2, 3 y 4 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si amamos a Jesús, vamos a querer guardar su santo sábado. Algunos dicen, pero ¿no es suficiente acaso tener el Espíritu Santo? En Hechos 5:32 nos dice que Dios le da su Santo Espíritu a los que le obedecen. Leo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que mis queridos amigos, la Biblia es clara en cuanto al día de reposo. No hay base bíblica para observar el primer día de la semana. Hoy en día están diciendo, bueno, hay que guardar el primer día para salvar la ecología, debe ser el domingo para estar con la familia, hay que dejar que los que son esclavos del capitalismo puedan reposar, y es el día que nosotros debemos ayudar a los pobres, y todo eso es importante, pero el día está equivocado, porque la Biblia dice que el día que hay que hacer todo eso no es el domingo, sino que es el sábado, y es la prueba de lealtad a Dios. Así que es mi esperanza que todos decidamos obedecer la palabra de Dios y escoger guardar el santo día del Señor.